Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, estamos nuevamente en este programa que se llama Corresponsales de los Derechos Humanos. Este programa va en vivo desde Facebook Live y también en Conectados con la Memoria.cl, que es una nueva página que hemos hecho desde el Museo de la Memoria para estar con todos ustedes conectados con materiales, con exposiciones, recorridos que podemos hacer. Yo soy Paula Sánchez y conduzco este programa donde hemos estado conociendo varias experiencias a través del mundo, en América Latina, en Europa, y hoy queremos invitarlos a volver a nuestra América Latina, a Colombia especialmente, porque vamos a conocer uno de los proyectos más interesantes sobre narrativas de la memoria. Entonces queremos invitarlos mientras se van conectando las personas a hacer preguntas, a mandar saludos, porque es muy importante esto de la pandemia donde estamos todos lejos pero cerca. Hemos descubierto esta nueva forma de conectarnos para poder conversar. Les quiero presentar entonces desde Colombia a Patricia Nieto. Ella es directora de Hacemos Memoria, es doctora en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, magíster en ciencias políticas y comunicadora social, periodista de la Universidad de Antioquia, Colombia, y a Víctor Casas, que es coordinador también de este proyecto Hacemos Memoria, magíster en comunicación de la Universidad Nacional de la Autónoma de México, periodista de la Universidad de Antioquia, Colombia y profesor. Bienvenidos a este programa, Patricia y Víctor. Tuvimos algunos problemas para partir al principio, pero ya estamos comunicados. Buenos días, Paula. Te saludamos desde Medellín. Muy agradecidos por tener esta oportunidad de conversar con ustedes. Víctor. Buenos días, Paula. Buenos días. Agradecerles por la invitación al museo. Estamos con una hora de diferencia, porque ustedes están de mañana, nosotros estamos comenzando aquí la tarde, estamos en un invierno, pero ahora en Santiago ya está haciendo más calorcito. Primero preguntarles un poco en esto que nos ha pasado de la crisis sanitaria. ¿Cómo están ustedes dos ahí? ¿Cómo se han tenido que reinventar en esta pandemia? Pues yo te cuento, Paula, que la universidad en la que nosotros trabajamos, que es una universidad pública, nos envió a la casa desde el 15 de marzo. Desde ese momento no hay vida universitaria presencial. Hemos hecho una serie de adaptaciones para que todas las actividades docentes y de investigación se puedan hacer desde las casas. Eso, por supuesto, en una universidad por donde se mueven 50.000 personas al día, pues es una transformación de nuestras rutinas totalmente, sumadas pues a los cambios domésticos o familiares que obviamente todos hemos tenido que hacer. Tanto nuestras actividades docentes como las del proyecto las hemos logrado mantener o transformar en esta nueva situación. Y bueno, ya son 4 meses y esto ya empieza a ser un poquito de mella personal. Nosotros creemos que en Chile siempre somos los que siempre lo estamos pasando peor. También llevamos 4 meses. Víctor, ¿cómo ha sido para ti este confinamiento? Yo creo que inicialmente parecía fácil porque estábamos como con la adrenalina de tenemos que solucionar, tenemos que adaptarnos en muy poco tiempo a hacer las cosas que veníamos haciendo ahora de manera virtual, pero bueno, ya que llevamos 4 meses, yo creo que ya el cuerpo y la mente empiezan a sentir las consecuencias del encierro. Y bueno, como decía la profesora Patricia, nosotros en el proyecto estamos todo el equipo trabajando desde casa, no nos vemos en persona desde mediados de marzo, pero bueno, de una u otra manera hemos tratado de seguir adelante con todas las iniciativas y con todas las ideas que teníamos pensadas para este año.
Bueno, contarles a la gente que Patricia y Víctor trabajan en un proyecto que se llama Hacemos Memoria, que es de la Universidad de Antioquia, y que investiga, discute y propone un diálogo público sobre el conflicto armado y las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Colombia. Un poco que nos cuenten de qué se trata este proyecto que además como Museo de la Memoria estamos conociendo y que vamos a aprender de ustedes. Entonces es importante que los que nos están viendo conozcan esta cosa tan novedosa que es generar narrativas acerca de la memoria. Patricia. Sí, primero me parece importante decirte que y decirles a todas las personas que nos escuchan y nos ven que este es un proyecto que nace del periodismo, que es una, digamos, un escenario profesional y académico bastante especial, porque la memoria ha estado asociada a la historia, a la antropología, a la filosofía, tal vez a ciertas expresiones del arte, pero digamos que el periodismo siempre es ese escenario como tan flexible, tan maleable, tan urgente, que hace pensar como la memoria, ponerle una interrogación. Mm, siempre se asocia a la prensa como el archivo, el repositorio, el lugar donde luego alguien va a ir a escarbar para obtener ciertos relatos que le sirven para hacer otro trabajo con un corte más histórico, digamos. Somos como acordate que decían que el periodista es el notario del presente, ¿cierto? Y nosotros hemos tratado de proponer una revisión de eso y decir, bueno, de una manera consciente, deliberada, rigurosa, intencionada, el periodismo puede hacer memoria. ¿Y eso cómo es que nosotros abrimos ese campo en la ciudad de Medellín y en Colombia para mostrar ese escenario y aprender prácticas de muchos orígenes para que puedan ser asumidas por nosotros en la construcción de esos relatos? Es complejo, ha sido un camino ya de casi 6 años de insistirle y de buscar posibilidades. Y yo quisiera que Víctor nos contara un poquito algunas de esas maneras de aproximarnos a esto. Sí, bueno, en estos casi 6 años, lo que hemos hecho es como construir unas líneas de trabajo. Inicialmente el proyecto estaba enfocado en la asesoría a medios de comunicación, principalmente medios comunitarios y medios alternativos en las regiones del departamento de Antioquia, que es en donde nosotros estamos, y empezamos un trabajo muy interesante en el que creamos grupos con participación de periodistas de medios de comunicación, personas de organizaciones sociales y personas de organizaciones de víctimas para que de manera colaborativa, además de sensibilizarse frente a asuntos relacionados con el conflicto armado, con la violación a los derechos humanos, con las transformaciones del conflicto armado, de manera colaborativa construyeran unos productos comunicativos que dieran cuenta de cómo habían vivido sus comunidades el conflicto armado. Este trabajo de asesoría lo hemos hecho hasta ahora en 4 comunidades por fuera de Medellín y obviamente aquí también en Medellín con 3 grupos de trabajo en distintas zonas de la ciudad. Es un trabajo muy interesante y que ha tenido como un grado de dificultad adicional, y es que este proyecto nace en 2014, pero ha tenido que acomodarse a las circunstancias porque el proyecto empieza cuando se estaban desarrollando los diálogos de paz entre el Estado colombiano y las FARC en Cuba. Entonces al proyecto le toca la última etapa de los diálogos de paz, le toca la firma del acuerdo de paz, el referendo fallido y ahora la implementación. Entonces yo creo que ese trabajo de asesoría ha sido una oportunidad para enseñarle a periodistas y para enseñarle a la comunidad sobre cómo construir productos comunicativos en clave de memoria, pero también ha sido un aprendizaje para nosotros, porque hemos tenido como todo un escenario muy cambiante en estos 6 años.
Además de estas asesorías, tenemos otras líneas de trabajo. Una línea que para nosotros es muy importante es la línea de formación, pues porque somos la Universidad de Antioquia, entonces hacemos cursos, tenemos talleres, tenemos diplomados, un diplomado que precisamente en esta época estamos en inscripciones para nuestra 7ª cohorte, y que es un diplomado que ha sido muy interesante porque han participado personas de distintas partes del mundo y eso ha enriquecido la conversación. Hoy precisamente inauguramos o damos apertura a un curso corto enfocado en el concepto de memoria, y vamos a tener estudiantes de México, de Guatemala, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia. Entonces, yo creo que este tiempo ha permitido que el proyecto se consolide y que salgamos un poco como de nuestro territorio más próximo, que es Medellín y que es Antioquia, y que podamos conversar de estos temas con personas en otras partes de Colombia y de América Latina. Les recordamos a la gente que estamos conversando con Patricia Nieto y con Víctor Casas sobre este proyecto Hacemos Memoria. Patricia, tú hablabas en una de las entrevistas que había encontrado por ahí que las narrativas son talismanes que nos abren la puerta al esclarecimiento. Dices, no como la verdad absoluta, pero sí como la puerta para que la sociedad decida caminar hacia la verdad. ¿Por qué son importantes como narrar las memorias? Y que ya nos hemos dado cuenta que no hay solo una forma de narrar, sino que son varias las narrativas. Sí, o sea, todo este trabajo nos ha ido poniendo de frente a esas múltiples posibilidades de contar, múltiples posibilidades que provienen de fuentes muy diversas en un país que está transitando hacia algo que nosotros pensamos que es la transición hacia la convivencia en una sociedad donde podamos resolver los problemas sin violencia o sin llegar al uso de las armas. Ese es como el estado, el punto de llegada que esta sociedad ha querido plantearse con el proceso de paz. Pero es como lo habrán visto a través de las noticias, es un camino pedregoso. No ha ocurrido como en otras sociedades latinoamericanas donde con relativo consenso se llega a parar la violencia, a parar la guerra, a parar las agresiones, a contener, a que la sociedad contiene esas prácticas de una manera, digamos, determinada. En Colombia, el proceso de paz perdió gran legitimidad el día del plebiscito, en el que ganó la sociedad no legitimó esos acuerdos. Y eso, que fue un día muy difícil, un día muy oscuro, creo que en ese día no podíamos dimensionar lo que venía luego. Entonces, para darles solo un dato que mis compañeros me facilitan en este momento, solo un dato para que sepamos cómo no hemos logrado ese tránsito, es que desde la firma de los acuerdos hace 4 años, de septiembre del 16 a febrero del 20, han asesinado a 565 líderes. 565, fuera de los demás homicidios y violaciones a los derechos humanos que ocurren a otras personas en contextos también de conflicto político, pero estas personas son identificadas como líderes, como personas que en sus comunidades tienen una función importante en este proceso. Reclamantes de tierras, campesinos que sustituyen los cultivos ilícitos por otras formas, defensores de los derechos de las mujeres, personas que hacen denuncias por atropellos a la naturaleza. Bueno, digamos que esa cifra solo para mostrar que la transición hacia ese otro estado de convivencia es tormentosa, es difícil y es muy compleja en Colombia. Entonces, pensar en la verdad, que es a donde vamos con la pregunta que me hiciste, a que la Comisión de la Verdad debe entregar en unos meses un informe en el que cuenta
por qué pasaron las cosas y cuáles fueron los patrones de comportamiento de los actores armados. Es esperar, como pienso yo, un documento más. Es decir, no es la verdad y creo que el país debe tratar de entender eso, porque a medida que la Comisión de la Verdad trabaja, este conflicto sigue transformándose y produciendo otras. Yo digo que es otro estadio del conflicto. Entonces, aquí la palabra que logró resucitar, que logró como emerger durante el proceso de paz y durante estos primeros años después de la firma, yo creo, por eso digo que es un talismán, es algo, es como si nos entregaran una piedrita de sabiduría, de la buena suerte, de que abre puertas, pero tenemos que tener conciencia de que esa joya es una joya porque probablemente esas puertas se van a volver a cerrar. Porque la crudeza de la confrontación viene creciendo y creo que la palabra o las palabras, los relatos, en cualquiera de las formas de relatar que hemos tenido en estos años, hay que conservarlas como esa manera de entrever lo que nos pasó, prepararnos para un momento duro, pero también entender que esa palabra es la que más adelante nos puede volver a abrir la puerta, que ha valido la pena tener estos años para hablar, para que la gente narre, para que haya expresiones de muchas artes, contando lo que ha ocurrido, contando no solo datos, sino también sentimientos, también interpretaciones, y que es como una llavecita que nos estamos dando para luego poder volver a abrir otra vez, como dicen los indígenas, el canasto de la memoria o el canasto de los relatos. Qué bonito lo que dices, porque finalmente, efectivamente, cuando se hacen estas narraciones de las comisiones de verdad, son narraciones grandes, potentes, pero que a veces no incluyen todo lo que son las narrativas como de las personas. Y ahí te quería preguntar, Víctor, un poco porque la gente nos está preguntando, ya le voy a dar la palabra a las preguntas, pero nos está diciendo cuál es la metodología finalmente de estas narraciones, cómo se van recuperando esta narrativa para que la gente lo entienda in situ en el fondo. Sé que nos han invitado a ver estas narrativas, pero es importante que lo podamos como comentar con la gente que está preguntando. Sí, el trabajo que nosotros hacemos, que hemos hecho en estos casi 6 años en las distintas comunidades, no es un formato, no hay un formato único. Porque cada comunidad tiene sus particularidades y lo que nosotros hemos hecho es tratar de adaptar una metodología de trabajo que pasa por procesos de sensibilización, procesos de formación, talleres, producción de contenidos, pero no es que exista como una receta para aplicar a todos los casos, sino que dependiendo del público con el que trabajamos, se hace de una manera distinta. Por poner un ejemplo, en 2018 hicimos un trabajo en un municipio que se llama San Carlos, a unas 4 horas de Medellín, en alianza con una organización de acá de Medellín que se llama Corporación Región, y fue un trabajo con niños y jóvenes. Entonces, eso para nosotros fue un reto adicional, porque no es lo mismo hablar de conflicto armado, hablar de hechos victimizantes con personas adultas, con personas que de una u otra manera fueron víctimas directas o fueron testigos de acontecimientos, a trabajar con niños o con jóvenes que lo que tienen es un poco el recuerdo que le han transmitido sus familiares. Entonces, con ellos, por ejemplo, el trabajo tuvo que ser diferente. Con ellos, como tenían un interés particular por el tema de la fotografía, por el tema del video, pues porque obviamente tienen sus equipos celulares y quieren aprender a manejarlos. Entonces, por ejemplo, con ellos hicimos unos trabajos, unos cortometrajes documentales. Mientras que, por ejemplo, en el municipio de Granada, que está a unas 2 horas de acá de Medellín, que fue la primera comunidad con la que empezamos a trabajar en 2015, con ellos en la comunidad muy golpeada por el conflicto armado, sobre todo entre el 97 y 2005,
ellos tenían claro como algunos hechos que les habían ocurrido, pero como que les costaba organizar el relato de ese conflicto en el municipio. Entonces, a partir de esas inquietudes que ellos tenían, el trabajo que hicimos fue la construcción de una línea de tiempo que precisamente les permitiera organizar un poco toda esa cantidad de acontecimientos que tenían un poco dispersos y darle un poco un orden a esa narración de cómo empezó el conflicto en su comunidad en la década de los 80 y cómo fue creciendo y cómo se agudizó a finales del siglo XX, pero no solo cómo los golpeó, sino también cómo ellos como comunidad sobrevivieron e implementaron acciones de resistencia. Esto para decir como que con cada grupo hemos tenido que adaptar unas metodologías, que no hay una receta para hacer todo lo mismo con todos, porque cada comunidad tiene su particularidad. Perfecto. Estábamos viendo que todo esto que ustedes saben y que tienen como experiencia está en la página web www.hacemosmemoria.org, que les decimos a las personas que pueden interesadas en conocer todo este proceso, pueden entrar ahí. Y también decirles que esto también se ha transformado como en un medio de comunicación para albergar publicaciones periodísticas especializadas en el conflicto armado, sus transformaciones y sus memorias. ¿Cómo se va? Aquí hay una preocupación, estaba viendo a Gabriel Marín y a otras personas aquí en el Facebook Live, que decían cómo también se trabaja con los periodistas actuales, porque una cosa es ir a recuperar estas narrativas con las comunidades donde el mismo proceso de recolección de las narrativas va generando todo un proceso comunicacional. Pero ¿qué hacemos también con los que son ya profesionales del periodismo? ¿Cómo se forman en estas materias, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes? Sí, yo quisiera recoger un poquito lo de Víctor y juntarlo con esto, Ajá. porque cuando nosotros vamos a una comunidad como las que Víctor mencionó, que son comunidades rurales, o a sectores en la ciudad de Medellín, barrios que aquí llamamos populares, yo digo que las actividades, las acciones tienen éxito en la medida en que nosotros logremos que los líderes, los grupos de mujeres, los grupos de víctimas, los jóvenes, se encuentren con los periodistas locales. Entonces uno diría, es un colectivo que se forma con personas de la comunidad, algunas con liderazgos políticos, otras no, periodistas o comunicadores locales y nosotros. ¿Qué es lo que produce esos tres actores? Que se establecen unas reglas de trabajo en las que todos aportamos desde el lugar de la enunciación que tenemos, y eso hace que las relaciones entre, por ejemplo, los periodistas de una localidad y la asociación de víctimas cambien radicalmente. De considerar, de que los periodistas consideren a las mujeres fuentes de información, pasan a considerarlas parte del equipo de investigación, porque no hay mejores reporteras que las mujeres que están en estas comunidades, que saben dónde está el que sí vivió el hecho, que son personas que nos conducen a una información, digamos, más de esas informaciones que son auténticas, genuinas, que están en el corazón de las comunidades, pero que no han trascendido a los medios. De hecho, hay otro municipio que se llama Sonsón, donde hicimos un documental sobre una masacre, y fueron las mujeres las mamás de las víctimas, fueron quienes nos llevaron a conversar con los victimarios. Ellas hicieron ese puente. Entonces es que las relaciones entre lo que llamamos reporteros y fuentes cambian totalmente en esta experiencia. Eso implica crear unos vínculos y unas confianzas que en muchas comunidades se han roto. Y para ir al campo de los periodistas profesionales de los que vos estás preguntando, cuando hablamos de las ciudades o de los medios de comunicación un poco más abarcadores,
El tema ahí ha sido de mucha seducción de parte de nosotros, de acercarnos permanentemente con una oferta pedagógica, docente, académica, formal, de participar con ellos en debates, en foros, en cuanta actividad nos permita a nosotros acercar a nuestros colegas, pues ellos han estado dispuestos y disponibles. Creo que el hecho de que nuestra universidad es la única universidad en Colombia que ofrece una carrera de periodismo, no de comunicación social, sino de periodismo exactamente, hace que tengamos, digamos, egresados en todo el país. Y esos egresados, para mí, que son mis alumnos, pues han sido un encadenamiento de esta formación en memoria. Pero también lo que resulta importante señalar es que nosotros consideramos que o sea, que la relación periodismo y memoria, como nosotros la hemos podido desarrollar en Hacemos Memoria, es un campo académico que se abre un espacio y también una especialización profesional en el periodismo. Hace mucho tiempo hablaban del periodismo económico, del periodismo judicial, del periodismo de deportes. Eso cada vez como que pierde esas fronteras, pero sí es importante que los periodistas encontremos unos caminos donde hacernos fuertes en la información y en la reflexión. Y yo creo que el campo de la memoria y lo que el periodismo puede hacer ahí es un campo de especialización profesional, académico, que si uno revisa América Latina, pues hay de dónde cosechar una gran cantidad de saber que puede estar disperso, pero creo que para los periodistas profesionales es un campo interesante y que por otro lado, y esto no es despreciable, les ha ofrecido opciones laborales. Sí, Porque es un absolutamente. campo en el que hay trabajo, por decirlo en términos ya de un desarrollo profesional en el campo económico y demás, hay donde trabajar. Se puede trabajar desde el periodismo y la memoria. Y tiene sentido, ¿no? Víctor, ¿quieres agregar algo en este aspecto? No. Mira, porque yo lo que les quería preguntar un poco, en el fondo, todas estas narrativas de cómo vamos contando, o estos periodistas que también se van interesando en estas otras narrativas, siempre hay una crítica de que en el fondo se pegan en el pasado, que no sirven para lo que está pasando ahora en el futuro, y además no serviría para la no repetición de los hechos. O sea, hay como todo una crítica y cómo vamos conectando finalmente estas narrativas para que no pase en esta cultura del nunca más y también para que sean tomados en cuenta por los periodistas, por los medios de comunicación actuales para que masificar estos mensajes, porque lo necesitamos, ¿no? Los que trabajamos en derechos humanos necesitamos que esto se produzca como cambio dentro de América Latina para poder incorporarlo dentro de nuestro quehacer, en nuestra sociedad finalmente. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Sí, yo creo que hay un reto en esto y es un reto, por supuesto, para la investigación periodística, para la reportería de campo y para la escritura, cuando ya armamos el relato que le vamos a transmitir a las personas. Uno es entender o tratar de situarse en que estamos convirtiendo al pasado en noticia, estamos convirtiendo al pasado en actualidad. Y eso implica hacer un giro en la manera como contamos esos hechos. Es muy usual, ustedes han visto la conmemoración. Hace 50 años, hace 20 años ocurrió esto, hace 10 años ocurrió esto. Un asunto que es importante, nosotros lo hacemos con mucha frecuencia, porque hay que mandar ese mensaje, esa pildorita, ese rayo, como que te hace recordar, uy, ya pasaron 15 años, así sea solo esa cosa emotiva de recordarlo en un momento. Pero ese no es hacer el trabajo de la memoria, no nos podemos quedar en hace 20 años pasó esto, sino la pregunta es cómo traemos eso del pasado a hoy para que hoy signifique, para que signifique para el muchacho que tiene 20 años, porque o posiblemente para mi papá que tiene 80, significa mucho, está pegado a su piel, pero de pronto para el muchacho de 20 años eso
son cosas de otro momento. Entonces, ¿cómo hacemos que ese relato tenga sentido hoy, signifique hoy, importe hoy, me afecte, me genere una experiencia hoy que tenga que ver con mi vida? Si no logramos esa conexión, pues nos vamos a quedar haciendo, ¿cierto?, folletos de remembranza. Yo creo que las personas que han sufrido, los sobrevivientes, nos enseñan mucho porque ellos no se quedaron paralizados en el momento del horror. Ellos, con todo el sufrimiento que traen, transformaron sus vidas. Han sido protagonistas de historias importantes en sus familias o en sus comunidades. Y esos son los que le dan cuerda al reloj, o sea, los que nos dicen, cambia, hay una transformación. Y por eso en el proyecto siempre decimos y sus transformaciones, ¿cierto? Porque es tirarlo para acá. Y lo otro es que pensamos que si bien nosotros en el portal de noticias hacemos noticias, consideramos la memoria actualidad y por tanto algo que hay que reportar, también necesitamos ponerle mucha interpretación, y en ese sentido los académicos han sido muy importantes porque nos ayudan a tal vez a tratar de darle la mirada a esos hechos, a esas reconstrucciones en el sentido también del futuro, de cómo hacemos para que para que algo similar no pase, qué es lo que tiene que operar en la sociedad para que ese algo no pase. Te estaba diciendo ahora, en Colombia estamos a puertas de que ya llamemos esta fase con un nombre y sea un nuevo conflicto. Un nuevo conflicto. Entonces, estamos repitiendo. No lo mismo, pero viene otra ola. Entonces, claro, cuando la gente se pregunta, ¿y eso para qué sirve? ¿Cierto? Todo eso que hacen, ¿para qué sirve? Si mira, ayer decapitaron a una mujer, el jueves, a una mujer delante de sus hijos en una zona rural. Otro día exhibieron unos cadáveres en enero, también en una zona rural. Cuando te digo estamos volviendo al terror, es así. Entonces, claro, uno se puede preguntar, ¿y toda esa gente que hace memoria no ha logrado que no se repita? Pero el tema es que solos no podemos. El tema es que esto no solo es de los escritores, de los artistas, de los defensores de derechos humanos o de una institución particular como una universidad o un museo. Esto tiene que instalarse en el corazón de la sociedad. Y ahí los gobernantes y los políticos activos tienen una gran responsabilidad. Porque si allá arriba o en esos lugares de decisión no se hace el giro, va a ser muy difícil que realmente un país tenga una transformación como la que queremos. Y también una transformación de las propias personas que estamos haciendo memoria, porque también nosotros juntamos eso de las dos generaciones, como decías, de tu padre y todo, que a veces esa generación que vivió más fuertemente los hechos tiene preocupaciones de que se olvide, por lo tanto siempre tira hacia el pasado y no hace esa conjugación con el presente. No sé si Víctor ahí lo ves como estas generaciones van complementándose para poder hacer un buen trabajo de transformación en este futuro, ¿no? Yo creo que esa es precisamente parte de nuestro trabajo, es encontrar esas relaciones del presente con el pasado y hacerlas evidentes. No me quiero empantanar metiéndome en un tema que no es mío, pero por ejemplo, en el caso chileno, me imagino que ustedes con las manifestaciones de octubre del año pasado probablemente surgieron muchas reflexiones sobre lo que pasó en octubre del año pasado, esa represión con lo que pasó en la época de la dictadura. Y me imagino que hubo muchas posibles conexiones. De la misma manera, nosotros en esa transformación que menciona la profesora Patricia, en este periodo encontramos muchas similitudes con cosas que ya habían ocurrido. Entonces yo creo que ese es precisamente otra de nuestras tareas importantes, es hacer evidente esa relación del pasado con el presente, precisamente para en pro de la no
decisión. Exacto. Paula, yo Sí. quiero agregar una cosa ahí porque Ujú. em, es muy usual que estos grupos se separen, es decir, eso es de los viejos, Exacto. o una cosa muy fuerte acá es responsabilidad de los jóvenes. O sea, también a los jóvenes la sociedad les descarga una responsabilidad enorme que es casi decirles, ustedes son los que no pueden repetir, como si fuera un asunto de los chiquitos, de los de 15 años, de los de 20, ¿cierto? Obviamente son los que están más propensos a volver a hacer estos ciclos, pero la generación mayor, nosotros y los más viejos, tenemos una gran responsabilidad y yo creo que no es exculpar o quitar la responsabilidad a los viejos porque están viejos y ya no quiere hablar y al Señor le hace daño contar esto, lo tienen que contar. O sea, hay que hacer como un reclamo a todos los grupos porque creo que no podemos traspasarle la responsabilidad a los jóvenes, porque sí, es como cuando dicen los jóvenes son los que tienen que recuperar los bosques, ¿cierto? Claro, cuando Todos se lo tenemos parte en la sé. destrucción, entonces es como que la sociedad completa. Y cerrar esa brecha, ese es un gran trabajo y ahí los medios de comunicación tienen, y bueno, y las instituciones, organizaciones culturales, todas tenemos una función muy importante, que es reparar ese tejido que no se, que se interrumpió por miedo, porque al abuelo no le quiere contar al niño lo que él vivió o lo que hizo, ¿cierto? Y porque el niño cree que eso es de otros abuelos y no de él. Pero entonces Exacto. es generar esa comunicación. Nosotros que estamos en ese trabajo también lo vemos, es difícil conectar esas narrativas de personas que no, o sea, invalidan en cierta forma lo que está viviendo un joven, por ejemplo, con una explosión social del 18 de octubre aquí en Chile, porque le dicen, bueno, para nosotros fue más terrible la dictadura que lo que tú estás viviendo ahora. No se hace, se van separando estos mundos y el joven ve la historia pasada como un hecho histórico, como un museo, cuando van a nuestro museo, como que si le estuvieran contando una historia muy pasada. Entonces, refrescar esto con narrativa es muy importante y ahí ustedes han dado un gran paso en eso. Ya estamos como en el tiempo, pero quería preguntarles algo que se me queda ahí que es de actualidad, un poco para hacer los puentes. Sabemos que parece que la Casa de Memoria se le ha asignado un presupuesto, no se le ha asignado un presupuesto que garantice su labor y le permita expandir sus acciones, ¿no? Siempre todos estos mundos de casas de memoria, museos, siempre están en esta disyuntiva en cómo se financian, o tenemos que estar todas las organizaciones defendiendo algo que a lo mejor debiera ser absolutamente necesario, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo vi en la página web de ustedes como una gran preocupación también. Sí, hay una gran preocupación porque el Museo Casa de la Memoria de Medellín es un proyecto eh, que nació con el objetivo de ser casa, primero que museo, casa de llegada, de encuentro, de intercambio de las víctimas. Un lugar para que las personas que han pasado por todas estas violaciones a los derechos humanos pudieran ir y encontrar un lugar para expresarse y un lugar para vivir con otros y a partir del arte otras formas de contarlo. Y para que otros ciudadanos que no se consideran víctimas, que no han tenido esa cercanía, pues pudieran visitarlo y tener una experiencia que los sensibilizara y los acercara y produjera una cierta empatía con lo que otros han vivido. Y el museo ha tenido en estos años altibajos de todo tipo, poca plata, mucha plata, un gran diseño arquitectónico que se quedó en la mitad, se construyó la mitad del proyecto, una dificultad para encontrar puntos de enclave con el sector social donde fue instalado, o sea, se construyó en el centro de la ciudad, en la margen, en el corazón de un barrio muy pobre, de un barrio
donde durante muchos años se vendió droga al menudeo. Entonces ahí, digamos, la alcaldía destinó ese espacio y ahí hubo pues una expulsión y en unos casos expulsión, en otras reubicación de una gran sector, de muchas familias que vivían en relación con la música, el alcohol y también la distribución y venta de drogas. Y ahí se enclava el museo. Pero el museo no ha podido todavía tener una relación de armonía con ese entorno por muchas razones. Por otro lado, cada alcalde cambia la perspectiva porque el museo todavía depende en gran parte de la municipalidad, no tiene como una autonomía, aunque ha tenido asesores y ha intentado ser una corporación o una organización mixta en la que muchos actores sociales tengan participación. Digamos que las decisiones finales de presupuesto vienen del gobierno local y ahí es donde empieza a sufrir, porque depende del alcalde que tengamos, pues le da una mirada o le da otra mirada. Esta semana hubo gran revuelo porque se posesionó recientemente, hace 2 o 3 días, un nuevo director. Es el quinto, creo, Víctor, es la quinta persona que está al frente. Y entonces hicimos un balance con estos 5, los 4 antecesores y la persona nueva para ver qué cambios hay ahí. Y bueno, hay de todo. Hay desde un director o directora que pensaba en ese encuentro con las víctimas, hasta otro que tal vez lo cerró mucho y se preocupó más por lo estético. Descuidaron el entorno en los alrededores del museo. Han pensado también en otros casos en que hay que abrirlo y dejar de ser de la memoria y se vuelva casi que un museo general. Algún alcalde hace muchos años dijo que era mejor hacer un museo del automóvil ahí, o sea, sacar además, pues, como si Medellín fuera la gran productora de automóviles, pues, como que tuviera también ahí algo para guardar. Es muy complejo cuando estas instituciones no tienen autonomía en el dinero y en el gobierno de la institución. No sé, Víctor, que estuvo editando todos esos textos, ¿qué otra apreciación tiene? No, yo hice más una lectura, la edición estuvo a cargo de Joan Hernández, que es un compañero del proyecto, pero al leerlos lo que encontraba es que los 4 directores anteriores hablan del tema de la falta de recursos. El Museo Casa de la Memoria de Medellín, tal vez me equivoque en la cifra, pero creo que cerca del 90% son contratistas, entonces son personas que hoy están, puede que mañana no. Entonces eso impide que se puedan desarrollar procesos a largo plazo. La persona que se acaba de posesionar como director en la entrevista que le hizo Hacemos Memoria y de la Urbe, que es un periódico de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Comunicaciones, este director habla del tema de buscar autofinanciación. Pero pues yo personalmente creo que no debe ser así, o sea, esto debe ser financiado por el Estado, pero el Estado no debe poner la línea política de para dónde van las cosas. Es un problema en Medellín, es un problema en Bogotá, bueno, por ejemplo, ahorita la Casa de la Memoria de Bogotá está haciendo muchísimas actividades, pero pues porque la persona que está al frente y la alcaldesa de Bogotá tienen una visión frente a lo que es el conflicto armado y lo que es las víctimas. Pero yo creo que no es un problema exclusivo de nosotros, eso es un problema que probablemente también han tenido ustedes en Chile, es un problema que han tenido en Argentina, o sea, es como un problema generalizado y yo creo que no hay una solución. Bueno, sí hay una solución, sino que nadie la va a tomar. La solución es que el Estado financie estos espacios, pero que el Estado no meta la mano ni diga qué se debe hacer ni cómo se debe hacer. Porque pasa lo que aquí en Medellín y es que con cada alcalde el museo ha ido para un lado o para el otro, se han roto procesos, entonces así es muy, muy, muy complicado hacer cualquier trabajo de memoria con las comunidades. Bueno, ese es el problema que todas las instituciones y los museos y la cultura de los derechos humanos también siempre se va
cuestionando dentro de nuestro país. También hemos tenido ese tipo de conversaciones con cambios de dirección y todo. Por suerte el museo desde hace 10 años está ahí, tiene sus problemas de presupuesto, por supuesto que siempre tienen que estarse revisando, pero es una medida reparatoria del Estado, por lo tanto es importante que existamos como lugar de encuentro, de promoción de derechos humanos. Y por supuesto vamos a trabajar con ustedes para conocer esta metodología. No sé si, bueno, hemos llegado al final del programa, así que despedirnos y por supuesto vamos a estar en contacto trabajando con ustedes para poder acercar esta América Latina que tiene estas mismas problemáticas, ¿no? Finalmente. Sí, Gracias. Paula, bueno, no, muchas gracias por la conversación y creo que sí, vamos a seguir hablando, tenemos mucho para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias también a Daniel Botero que está ahí en el backstage, que nos ha hecho también todo este link. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy. Me despido y el próximo martes estaremos conociendo otras actividades, otras instituciones, otros proyectos que son tan interesantes para que vayamos entendiendo que Chile no está aislado por esta cordillera, este mar y este desierto, sino que también estamos conectados, estamos conociendo otras realidades que nos pueden finalmente ir conectando para encaminarnos a una cultura de los derechos humanos que necesitamos tanto como América Latina. Defender lo que somos, lo que hacemos, pero siempre dentro de estos marcos universales que son los derechos humanos. Muchas gracias a ustedes y chao. Muchas gracias.